Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Bendecimos a Dios y en este mismo nombre del Señor te bendecimos a ti y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Es el deseo de Dios y el nuestro edificar tu vida. Me siento feliz de que soy un instrumento junto con esta congregación para hacerte crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ven con nosotros y juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Leemos desde el versículo 16 en adelante. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
Y viniendo les rogaron, y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Que Dios nos bendiga hoy, como hace siempre a través de su palabra. Estamos estudiando el libro de los Hechos de los Apóstoles, y Dios ha titulado estos mensajes Una iglesia saludable. Ustedes han visto en cada capítulo cuántos problemas difíciles tuvieron que afrontar los primeros cristianos. Pero ellos vencieron porque en el momento de la crisis, ellos supieron someterse a Dios y someterse al Espíritu Santo. Aquí, por ejemplo, estudiamos al principio del capítulo 16 que el versículo 6, en forma de repaso, que les fue prohibido por el Espíritu predicar el Evangelio en Asia. Luego el Espíritu también prohibió ir a Bitinia. Luego Pablo tuvo una visión, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y dice que inmediatamente entendieron que era de Dios. Ellos se prepararon para ir a Macedonia y partieron para Macedonia. Aquí Dios le quiere dar un giro a la geografía del Evangelio. El Evangelio se había concentrado en Asia y parte de África, porque ustedes saben lo que pasó con el eunuco que salió para allá a predicar. Pero dice que donde quiera que iban, predicaban la palabra. Y así el Evangelio pasó a los gentiles. Pero ahora Dios quiere llevar el Evangelio a Europa, a ese gran continente. Y ustedes ven cómo llegan allí a Filipos, que era una provincia romana. Es bueno que ustedes sepan lo que era una provincia romana. No todo el territorio de los romanos era provincia romana. Una provincia romana era como si fuera el mismo territorio de Roma. Cuando Roma declaraba o reconocía a un territorio como provincia, todos los ciudadanos tenían la ciudadanía romana, tenían los privilegios que tenían todos los que vivían en Italia, que eran romanos por nacionalidad. Es bueno ese detalle, porque ustedes vean por qué más adelante van a ver después. Es bueno entender ese dato para que ustedes vean por qué ellos dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y predican cosas que no nos es lícito hacer a nosotros que somos ciudadanos romanos. Pero yo les expliqué brevemente acerca de lo que pasó con Lidia. A mí me ministra mucho esto, que Pablo vio en la visión a un varón macedonio que decía: pasa a Macedonia y ayúdanos. Sin embargo, cuando fue allí, lo que encontró fue un grupo de mujeres orando. Eran prosélitas judías. En un día de reposo, versículo 13, un día de reposo era un día de sábado, eran judías que estaban orando. Posiblemente no había una sinagoga cerca por ahí, y las mujeres estaban orando a la hora de la oración. Era sábado y estaban orando. Pablo, que tenía como estrategia ir primeramente a los judíos y a los prosélitos, porque era más fácil para un judío convertirse al cristianismo en cierto sentido que un pagano, en cierto sentido. ¿Por qué? Porque el judío tenía conocimiento del Antiguo Testamento, tenía conocimiento de Dios, y simplemente era aceptar a Jesús como Mesías. Pero un pagano tenía que decir que el Dios verdadero era el Dios de Israel. Ustedes van a ver en el capítulo 17 a Pablo predicando en Atenas. Tuve que comenzar a hablar a ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Ese es el Dios que yo les predico. Tuve que comenzar a hablar acerca de ese Dios para que aceptaran primeramente a Dios como el Dios verdadero, el Dios creador, el Dios invisible. Para luego hablar de Jesucristo era bien complicado. Y cuando les habló de resurrección se asustaron porque no creían en eso. Pero para un judío era más fácil. Además, Pablo sabía que Dios los había enviado a ellos primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y entonces aquí encontraron esas mujeres y dice allí comenzaron a predicar. Y me llama la atención que Dios abrió el corazón de esta mujer Lidia. Lidia es un nombre muy común entre los griegos. Y esta mujer era extranjera que tenía un negocio, parece que era una mujer próspera, tenía un negocio allí de púrpura, era vendedora de púrpura y venía de la ciudad de Tiatira, que era una ciudad donde abundaba ese tipo de tela. Y entonces ella adoraba a Dios y estaba ahí oyendo. Y dice que el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Aquí fíjense una cosa,
¿Cómo comienza el evangelio en Europa? Dios le abre el corazón a una mujer. Miren el continente que es Europa y lo que fue y cómo fue iluminado más tarde con el evangelio. Y comenzó, Dios eligió, así como eligió a Cornelio y le abrió la puerta al mundo gentil en la casa de Cornelio, así eligió una mujer. En un continente tan importante como Europa, donde estaba Roma, que era la capital del imperio, y le abre el corazón a aquella mujer. Nadie puede abrir el corazón sino Dios. Nadie por sí mismo abre el corazón. Cuando se trata de salvación, el evangelio, el corazón lo abre Dios. Nadie puede fabricar la fe. La fe es un don que viene del cielo y es una medida de gracia que Dios da a cada uno. Y Dios abrió el corazón de Lidia. Era judía, prosélita posiblemente, y Dios le abrió el corazón a Lidia. Y Lidia se convirtió tan hermosamente al Señor que su casa fue la primicia en Europa. Que Dios bendiga a Lidia. Amén. Dios puede usar el ejemplo de Lidia para abrir nuestros corazones. Hermano, esta mujer no sabía que su casa era la puerta para ese gran continente europeo. Y yo profetizo en el nombre de Jesús que Dios tiene en cada nación atea, humanista de Europa, una Lidia para abrir el corazón a ese continente. Amén. Amén. Ay, santo, siento la presencia de Dios. Amén. Europa estaba tan endurecida, tan perdida, tan paganizada en aquellos días como hoy. Dios no necesita un ejército para salvar un continente, simplemente una mujer que tenga corazón y se disponga para Él. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Amén. A veces menospreciamos lo que tenemos y andamos con una baja estima diciendo: ¿quién soy yo? Yo no soy nadie, no tengo nada que dar. Y Dios te dice: ¿qué tienes en la mano? Como le dijo a Moisés: tengo una vara, dame esa vara, y con esa vara voy a libertar a mi pueblo que tiene más de 400 años en Egipto. ¿Qué tienes en la mano? 5 panes y 2 peces. Dame eso acá, lo voy a bendecir y voy a alimentar a 5,000 personas. Amén. ¿Qué tienes? Dice, hermano, Lidia, no tuvieron que decirle: préstanos tu casa. Ella la ofreció para Dios porque tenía corazón para Dios. Este es un tremendo espíritu. Esta mujer rogó: si ustedes creen que yo soy digna del Señor, si ustedes creen que mi conversión es genuina, por favor quédense en mi casa. Y ellos se rehusaron al principio. Nos obligó, dice Lucas narrando. No eran oportunistas, pero vieron el espíritu de esta mujer. Eran hombres espirituales, porque no eran hombres carnales, porque no andaban por el mundo haciendo un nombre, como muchos andan hoy, que andan por ahí haciendo un nombre y reclutando gente para hacer un colonialismo religioso y anexar iglesias para hacer un imperio y luego gloriarse: tengo tantas iglesias, como si fueran de ellos. La iglesia es de Cristo. Y hay de aquel que se apropia de la iglesia cuando somos todos amigos del esposo, como Juan, que preparamos el camino al Señor. Que el espíritu de Lidia entre. Dios quiere hacerlo en todos los continentes, pero especialmente en Europa. Que Dios levante muchas Lidias en Europa. Es un continente que está paganizado, con un ateísmo increíble, un secularismo incomprensible, un humanismo que es una plaga. Pero Dios solamente necesita una mujer o un hombre que abra su casa, que abra su corazón. Qué glorioso es llegar a un lugar donde no hay obra, donde no hay iglesia, y usted puede encontrar una casa que se abre para Dios, un cuartel general. Un cuartel general, primicia de Dios. Ustedes ven cómo termina
Cuando esta gente salieron de la cárcel, antes de salir de la ciudad, fueron a hospedarse en casa de Lidia, porque tenían un lugar ya donde estar. Porque una mujer se dispuso para Dios. Una iglesia saludable se dispone para Dios. Se le entrega a Dios. Se vuelve voluntaria. Aquí estoy yo y aquí está mi casa. Dios quiere de nosotros más que un amén. Dios quiere decir: habla, Señor, que tus siervos oyen. Cuando necesites mi casa, aquí estoy. Denle un aplauso al Señor. Amén. ¿Y qué sucedió? El diablo no estaba contento. Ya vimos, miren ustedes, de versículo 6 al 10 hubo una revelación de Dios. Diga, ahí actuó Dios. De versículo 11 hasta el versículo 15 actuó la iglesia. Diga, actuó la iglesia. Ahora de 16 en adelante actúa el diablo. Es así, el libro de los Hechos es así. Dios, la iglesia y el diablo. Dios, la iglesia y el diablo. Son los tres actores del drama del libro de los Hechos. Dice versículo 16, el diablo dijo: no, esto no está bueno. Ya llegaron esta gente a alborotar las cosas acá. Yo que tengo aquí a todo el mundo paganizado. Todos están ahí sirviendo a los demonios, a los dioses falsos. Y esta bendita Lidia se viene a mudar de allá de Tiatira. Y viene aquí a vender su púrpura. Y aquí me ha complicado la cosa. Y mira lo que ha pasado. Ahora, mira, el diablo está temblando. Simplemente porque una mujer se convierte y abre su casa. Y el diablo está temblando. Pero el diablo no está temblando por Lidia. El diablo está temblando porque llegó el fuego del evangelio a Europa. Amén. Y dice el versículo 16: aconteció que mientras íbamos a la oración, ¿a dónde iban? Gloria a Dios. Una iglesia saludable ora. María, estaban orando. Orando. Algunos dicen: ¿para qué tanta oración y tanta oración? Ay, Señor, no saben lo que dicen. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Yo quiero decirte que esta palabra muchacha aquí da a entender que era una esclava. Esclava significa que socialmente era una esclava. Esta muchacha era una esclava. Era esclava de Satanás, pero era esclava de su amo. Quiere decir que fue comprada por dinero, de alguna manera llegó a ser esclava de esta gente. Así que era esclava dos veces. Esclava de su amo, pero el amo se dio cuenta que la muchacha tenía un don. Adivinaba. Hoy tienen unos nombres tan lindos, psíquicos. Casi psicólogos le llaman, casi psiquiatras, psíquicos. Expertos en asuntos paranormales. El don de la clarividencia. Y dijeron: wow, qué don tiene esta muchacha. Y entonces, como tenía un don de pitón, era pitonisa, y adivinaba el futuro. Capricornio. Me imagino a aquella muchacha diciendo todo lo que iba a pasar. Y dijeron: vamos a sacarle provecho a esto. Y le comenzaron a sacar provecho a aquella muchacha. Y dice aquí: espíritu de adivinación, de pitonismo, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Como pasa hoy con los que tienen ese don de clarividencia, psíquicos, que ven las cosas, que la presienten.
Y versículo 17. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Recuerdan ustedes en el ministerio de Jesús cómo los demonios a veces decían: Jesús Nazareno, te conocemos quién eres. Eres el Hijo de Dios. Eres el Santo de Dios, que has venido antes de tiempo. Y Jesús dice que los mandaba a callar para que no los delataran. Dice porque lo conocían. Claro, si eran ángeles allá caídos, ¿cómo no lo van a conocer? Imagínense esta muchacha detrás de Pablo y de Silas todo el día, por varios días. ¡Atención! Y esa muchacha, todo el mundo la conocía allí porque era la que profetizaba y la que adivinaba. Y andaba detrás de ellos. Estos hombres de Dios les anuncian el camino de la salvación. Estos hombres de Dios le enseñan el camino de la salvación. Y Pablo lo soportó por varios días. Y esto lo hacía por muchos días. Más desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Un aplauso al Señor, amén. Mis hermanos, ustedes pueden ver ahí, como les dije, Dios revelando, Dios dirigiendo a la iglesia, Dios respaldando a la iglesia, Dios revelando su propósito a la iglesia. Una iglesia obediente que apenas recibe una instrucción y sale inmediatamente a obedecer. Dios respalda, los lleva donde Lidia, le abre el corazón a Lidia. Lidia dispone su casa, comienza el evangelio en ese gran continente europeo. El diablo dice: yo no puedo quedarme quieto, mi trabajo es ser adversario. Y comienza a hacer adversidad. Y levanta a esta muchacha que quiere confundir. ¿Cuál era el plan del diablo? Confundir. Como los magos en Egipto, que hicieron lo mismo que Moisés para decir: esto es cualquier cosa, esto es brujería como la de nosotros, magia, nada más que magia. Y la imitaron hasta la cuarta. Después de la cuarta dijeron a Faraón: esto no es magia, esto es el gran poder de Dios, este es el dedo de Dios. Amén. Pues el diablo dice aquí: bueno, voy a cambiar de plan, voy a comenzar a hablar como si estuviera a favor de ellos. Y comenzó el diablo a dar testimonio y a predicar. Me dice el diablo predicando. Pero como el diablo no fue elegido a predicar, una iglesia saludable no permite que el diablo predique. Le dice al diablo: no me quites el privilegio. A mí me mandó Dios, a ti no. Cuando el diablo predica, confunde al mundo. Porque el propósito del diablo es decir: estos son espíritus como los míos. Nada más que otro espíritu. Pero es lo mismo. Nosotros y ellos somos los mismos. Y eso confunde a la gente. Porque ¿cuánto le gustaría al diablo ser socio de Dios? ¿Cuánto le gustaría al diablo, ahora que no tiene esperanza de que, perdónenme mi locura, el diablo usa eso para confundir? No es que quiere ser parte del equipo, es que quiere decir que es la misma cosa. Pero la luz y las tinieblas no pueden caminar juntos. Por eso Pablo se molestó, porque Pablo estaba dando cuenta que había una perturbación y había una confusión. Y se para y reprende al espíritu inmundo y le dice: sal en el nombre de Jesucristo. Y cuando dijo sal, dejó la pimienta, porque salió inmediatamente. Sal. Cuando alguien tiene autoridad y dice sal, dice que al instante salió. Y mis hermanos, voy a decir algo que siempre he dicho aquí en esta iglesia. Y ojalá que me escuche toda la iglesia de Cristo en el mundo. Mis hermanos, hoy hay una ciencia en la iglesia que se llama diablología, demoniología, que es el estudio de los demonios. ¿Cuántas cosas hacen hoy?
espiritistas que se convierten al Señor, comienzan a decir cómo engaña el diablo. Según ellos, para instruir a la iglesia, para que la iglesia no se deje engañar del diablo. ¿Saben las personas perturbadas que hay en la iglesia tratando de estudiar al diablo? ¿Saben ustedes que eso es pecado y que es abominación a Jehová? La Biblia dice que Dios prohibió el consultar a los demonios. Lo prohibió consultar a los demonios. Apocalipsis habla de las profundidades de Satanás. Dios nos llamó a nosotros a sumergirnos en las profundidades de Satanás. Yo nunca vi en ninguna parte de la Biblia a nadie estudiando al diablo. Al diablo no se le estudia, al diablo se le echa fuera. Nada más. Amén. Guerra espiritual es echar fuera al diablo. No estudiarlo. Cómo engaña, cómo no engaña, qué hace para engañar. Mis hermanos, cuando Dios te manda, te puede meter al mismo infierno. Si Dios te manda al infierno y te mete al infierno, Él te va a dar sabiduría para moverte en el infierno. Porque dice Pablo que no ignoramos sus maquinaciones. No la ignoramos porque Dios las revela en el momento que tiene que revelarlas. Amén. Por eso hay muchos cristianos perturbados. El error de Eva fue ponerse a hablar con la serpiente. El error hoy de los cristianos es ponerse a consultar al diablo. ¿Cómo engaña? ¿Qué hace? Pablo dice que ni debiéramos de saber lo que ellos hacen en oculto, hablando de la gente. Imagínense del diablo. Yo no veo a Pablo clasificando ese demonio. A mí me parece que ese espíritu es un espíritu familiar. A mí me parece que ese espíritu no había ninguna clasificación. Tú sales y te vas. Estás estorbando los caminos rectos del Señor. Amén. Y yo veo a Jesús echando fuera a los demonios. El único que se atrevió a hablar con un demonio fue Jesús. Y lo único que hizo fue que le preguntó el nombre. ¿Y saben para qué? Echarlo fuera, y también para que los cristianos sepan que a veces se juntan más de uno. Quería sacarle una información para ustedes nada más. ¿Saben para qué? Para cuando lo sacara, sepan que no sacó uno, que sacó a muchos, porque tenía poder para echar fuera a los demonios. No solamente al demonio, sino a los demonios. Pero con el diablo no se consulta. Al diablo se le echa fuera. Entiéndanlo. Ustedes y todo el que me va a escuchar en la radio, en la televisión, en el internet, entienda. Ojalá que la iglesia lo entienda. Es antibíblico consultar a los demonios. Es una abominación a Jehová consultar a los adivinos y a las pitonisas. ¿No fue el pecado de Saúl y a consultar? Así que si se convierte alguien del espiritismo y viene a contarte, dile, hermano, háblame de Jesucristo. Yo no quiero saber lo que tú haces antes. Yo no quiero saber lo que tú haces antes. Dios te mandó a hablar de Cristo, no de los demonios. Cállate esa boca, porque tú lo que estás haciendo es haciéndole propaganda al diablo. No queremos escuchar nada del diablo. Eso es lo que enseña. Díganme en la Biblia, ¿dónde está que Jesús, los apóstoles, los profetas estudiaron al diablo? Solamente hoy se le ocurre a la iglesia esa tontería. Para mí es una abominación a Jehová. Y es un gran peligro. Si fuera inofensivo, ¿qué hace que tú lo hagas? Pero es sumamente peligroso. Consultar al diablo es sumamente peligroso. Yo puedo detenerme y te voy a hablar de los tantos peligros que hay en consultar a los demonios. Consultar es lo mismo que tú investigar qué es lo que ellos hacen. Cómo engañan. Miren, hermanos, díganme una cosa. ¿Acaso alguna vez, usted sabe lo que es exorcismo? Exorcismo es
sacar demonios a través de artes mágicas. Los cristianos están investigando cómo el diablo engaña para engañar al diablo. Eso es estúpido. O sea, usar las mismas armas que usa el diablo para vencer al diablo. Entonces, en otras palabras, dice, yo voy a aprender cómo echar fuera demonios. A ver, a un demonio se le escupe en la cara y sale. O se le prende una vela y sale. O se le tira ajo y sale. Así nos mandó el Señor a sacar demonios, haciendo artes mágicas o con un conocimiento del diablo de cómo engaña para yo prepararle una guerra. No, mis hermanos. No, mis hermanos. No importa cómo el diablo actúa. La iglesia, el diablo sale con la autoridad de Jesucristo. Solamente. Amén. Y una iglesia saludable no necesita saber las estratagemas del diablo, cómo engaña, para preparar una estrategia para vencerlo. Hay una sola estrategia, y es el poder de la sangre de Cristo. El diablo solamente teme al triunfo de Cristo. Nada más. Nada más. Es la única autoridad que echa fuera a Satanás. Eso es lo que el diablo quiere, que se le esté estudiando para que se le dé importancia. ¿Por qué Dios nos prohíbe consultar a los demonios? Porque tú entras en un mundo desconocido, donde Él conoce ese mundo de maldad e iniquidad, pero tú no. Y es como la pobre Eva, que desarmada, inocente, se mete en el campo del diablo y con astucia le engañó. Y dice Pablo, yo temo que como el diablo, la serpiente con su astucia engañó a Eva, muchos de ustedes también sean engañados, que vuestros sentidos sean dañados y caigan de la sencillez y la simpleza de Cristo. Le voy a decir lo que yo he aprendido de Dios, y se lo digo a cada hermano que es perturbado por el diablo. No hable de eso. No hable de eso. La experiencia que tengo es esa. He aprendido de Dios ni siquiera hablar de lo que el diablo hace. Cuando alguien es perturbado, no, que me levantan la cama, no, que no me dejan dormir, no, que pesadilla. Digo, ¿quieres un consejo? No hables de eso. Pero que es desesperante. No hable de eso. Ora, da gracias a Dios y quédate tranquilo. La mejor manera de resistir al diablo es por la fe. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros, al cual resistid firmes en la fe. Amén. Firmes en la fe. ¿Qué significa eso? Yo he durado, hermanos, meses con pesadillas. Meses. Reprendiendo demonios de noche. Me levanto reprendiendo demonios. ¿Saben qué hago? Al principio, que no era un neófito, me ponía a ungir la casa y a reprender al diablo. No dormía reprendiendo al diablo. Y el diablo, qué bueno que te tengo aquí ocupado, reprendiéndome, y te va a pedir una noche de sueño. Ay, Dios, qué tontería. Yo hago así, me levanto, me tiro de rodillas y comienzo a orar. Ni siquiera hablo de la pesadilla. Me pongo a orar, Señor, me está quitando el Señor para que yo esté contigo. Me pongo a orar al Señor. Y ni siquiera menciono al diablo. Me imagino el enojo que tiene. Yo no sé si en la casa mía la señora era bruja o qué sé yo qué, pero por un tiempo yo tuve un montón de pesadillas. Me tiraba de rodillas, oraba al Señor, pero ni siquiera reprendía. Tranquilo. Me ponía a orar ahí tranquilo, oraba, gracias Señor, te doy gracias, como estaba en comunión con Dios. Después de un rato me acostaba y se acabó el asunto. Y el diablo se enojaba más. Dice, este hombre yo le hago de todo, no lo dejo dormir. Y después se ponía a orar. Pero lo ignoro total, como que él no existiera. Amén. Y pocas veces se lo dije a mi esposo, porque no se lo digo a nadie. ¿Para qué? Son tonteras del diablo. Tonterías del diablo. Al diablo se le ignora. Y usted no sabe el arma que le estoy poniendo en las manos a ustedes. Porque lo peor para un enemigo es que usted lo ignore. Porque todo lo que el diablo hace para que tú lo publiques. Ay, que mira lo que me hizo. Ay, que me tiene nerviosa. Ay, que dice el diablo, mira cómo lo tengo. Está funcionando lo que le estoy haciendo. Pero que yo no hablo de eso ni nada. Dice, que este hombre no importa lo que yo le hago, nada. No entro por ningún lugar. Ni siquiera nunca me dice que es el diablo. Nunca me va a escuchar a mí, ¡ese diablo!
para mí no existe. No diga que el pastor Fernando no cree en el diablo. Claro que creo en el diablo. Y creo que es el causante de todos los males. Pero para mí, como la vida mía está administrada por el Señor, que es más poderoso que Él y es soberano, yo lo ignoro. Ahora, cuando hay que reprenderlo, cuando ustedes me ven reprendiendo, fue porque Dios me instruyó. Si el Señor me dice, reprende un domingo que diga, algo pasó acá que está reprendiendo. Porque hay momentos que hay que reprender, porque Dios mandó. Por el Espíritu. No todos los días bregando con el diablo. Hay lugares que se es culto puro al diablo. Que el diablo me engañó, que el diablo me mató, ese diablo sucio, mira cómo me tiene. Santo Dios. Es puro diablo, diablología. Adorando al diablo. ¿Qué es adoración? Hermano, ¿qué es alabar? Alabar es ponderar, halagar, reconocer algo de una persona. Y entonces usted comienza a hablarle de todo lo que hace el diablo. Usted lo que está haciéndole culto al diablo. Dios es soberano. Yo no estoy diciendo que no es el diablo que se lo hizo. Estoy seguro que la pesadilla no venía de Dios, venía del diablo. ¿Y qué me importa a mí? Si Dios se lo permitió, por algo se lo permitió, tranquilo, para que yo me levante a orar. Gloria a Dios. Pero yo antes pasaba la noche reprendiendo al diablo y pasaba la noche entera. Y por la mañana. Y el diablo, eso era lo que yo quería, para que mañana vaya a trabajar cansado. Tranquilo. A veces ni me levanto, me viro a otro lado y me viro a otro lado hasta que se va la pesadilla. Pero sigo durmiendo, hermano. El diablo no me cansa a mí. Pierde su tiempo. O se le echa afuera o no hable de él. Se acabó. Esa es la única arma contra el diablo, es usar la autoridad de Jesús para que vaya. En el nombre de Jesús. Una iglesia saludable sabe cómo bregar con el adversario. Cuando el Señor ordena, como aquí, echarlo fuera, se le echa fuera. Y se acabó. Ya nunca más Pablo volvió a hablar de esa mujer. Amén. Pero miren lo que pasó. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad. Una gran verdad. Ellos lo dijeron para acusar a los apóstoles y para promover el prejuicio, porque ustedes saben que en aquellos días se le hacía culto al emperador. Era ley adorar al emperador como un dios. Y como Macedonia era una provincia romana, más todavía se promovía el culto al emperador. Entonces, la religión de los judíos era tolerada por los romanos, pero era prohibido anunciar nuevos dioses, por el mismo temor que tenía el emperador de que alguien sustituyera el culto al emperador. Por eso el prejuicio de estos hombres judíos, porque los romanos todavía en ese tiempo consideraban al cristianismo como una secta judía, porque Jesús era judío y la enseñanza del evangelio procedía de los judíos. Pero era verdad lo que estaban diciendo, que ellos estaban alborotando al mundo, pero no en la manera que ellos pensaban, porque el evangelio alborota al mundo. Porque cuando se predica el evangelio, la gente se convierte o se enoja, pero algo pasa. Si se predica el evangelio con poder, la gente o se enoja o se convierte. Pero no hay tal cosa que no se enojen ni tampoco se conviertan. Entonces no pasó nada, no había poder en la predicación. La gente o se enoja o se convierte. Y la verdad que el evangelio alborota al mundo. Llega a una casa y lo alborota. Jesús lo dijo, fuego vine a meter a la tierra y ya lo tengo encendido. El padre contra la madre, el hijo contra la suegra con el yerno contra la suegra y qué sé yo qué. Se alborota la casa. Porque el evangelio es lo que trae. Que tú estás raro, que después que te vas a esa iglesia, que tú no fumas, que tú no bebes, que tú no vas aquí, que tú no vas allá, que tú no vas a la discoteca, que tú has cambiado mucho, que tú te has vuelto un huraño, que tú te has vuelto un anticuado, que tú te has vuelto un ridículo, que te... Ay, Señor, cuántas cosas hacer. Ese es el evangelio.
Y nosotros le decimos, como le dijo la samaritana, como dijo Jesús a la samaritana, si tú conocieras el don de Dios. Dice versículo 2, y enseñaban costumbres que nos dice aquí, que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, eso le dieron una paliza. Les dieron una paliza. Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, como si fueran delincuentes. Hermanos, Pablo habla de 3 veces que lo azotaron con vara. Esta fue una de las ocasiones. Y Pablo, y aquí esto, dice que le dieron fuerte. Una paliza. Y escuchen. Y dice que lo metieron, lo guardaron con seguridad. Dice, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. Hermanos, lo metieron en los calabozos, en la celda más profunda. Eran celdas oscuras, húmedas y sin luz. Sin luz. Usted sabe lo terrible que es estar sin luz. Al decir que lo metieron hacia adentro en el calabozo, era húmeda, fría y sin luz. Y cuando le pusieron los cepos era una forma de tortura, porque agarraban los pies y no tenían movilidad, y le apretaban los pies y no tenían movilidad. Eso era terrible. Después que lo azotaron, en otra palabra, no fue que le dijeron, ay, ven acá, neosporín para la infección, vamos a limpiarle con agua oxigenada las heridas. No, así, sangrando, metido en celdas húmedas, frías y sin luz. En otras palabras, a ellos lo trataron como delincuentes peligrosos. Si usted es saludable, sin heridas, meterlos allá era un problema. Imagínate ustedes con esa condición, usted sangrando, lacerado por doquier, y después sin comodidad, con humedad, con frío y sin luz. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, allí estaban, ay Dios mío, yo reprendo al diablo en el nombre de Jesús. El diablo se airó con nosotros porque le quitamos la gana, esto sinvergüenza, en el nombre de Jesús reprendo al diablo. Ay Señor, tú sabes lo que es eso, nosotros que nos hemos entregado a ti. Oh Señor, ¿cómo es posible que nos den esa paliza? Así, Dios, no nos protegiste, Señor, no nos cuidaste, Señor. ¿Cómo es posible siendo siervos tuyos, Señor? ¿Verdad que esto no se parece a los intocables de hoy? Que los cristianos nos sufren, que todo nos sale bien, que autoridad y cambiamos las cosas. No, el Señor protege, pero nos expone a las palizas para que seamos participantes de los padecimientos de Cristo, que esa es la gloria de un cristiano. Amén. Pero yo veo una iglesia saludable que a pesar de la paliza y a pesar de la incomodidad de la cárcel, en frío, en humedad y en oscuridad, en un calabozo, heridos, con el dolor más punzante de las heridas, a medianoche, a orar y a cantar al Señor. Amén. Yo no veo aquí quejas, yo no veo murmuración contra Dios. Yo no veo otros cristianos que porque hay nieve no vienen al culto. Que si anuncia nieve no vengo. Que si hace frío no vengo. Adorar a Dios. Adorar a Dios estoy hablando. No estoy hablando de otra cosa, sino adorar a Dios. Qué tan rico adorar a Dios. Es un placer adorar a Dios. ¿O no?
Imagínense, si para un placer tiene que haber todas las circunstancias, buena temperatura, no tiene que haber obstáculo en la calle, no va a llover, si me guardan un asiento bueno en la iglesia, si todo está cómodo, si hay aire acondicionado, si no hay mucho calor, si todo entonces, y si hay eso, ay, cuánto me quejo. Eso no es una iglesia saludable. Una iglesia saludable no está mirando nada. Todo lo sufro por causa de Cristo. Por causa de Él soy muerto en todo tiempo. Voy al matadero como una oveja por causa de Él. Yo veo a esta gente cantando y alabando al Señor a pesar de todo esto. A medianoche, que es la parte más difícil de la noche, ¿no? Porque acuérdense que a medianoche no es como ahora, que usted se acuesta a la 1. No. Aquellos días a medianoche era medianoche. Cuando la gente se acostaba a las 7 y a las 8. Así que era la mitad de la noche. Y estaban allí orando y cantando al Señor. Mis hermanos, en el original aquí habla que la manera que ellos cantaban al Señor no era como es. No era te exaltaré, mi Dios. No. Aquí dice que la manera que ellos cantaban, cuando dice que los presos oían, mis hermanos, los presos escuchaban. En el original habla que escuchaban con atención, estaban siendo impactados por los signos. Ahora, díganme ustedes, hermanos, ¿cómo canta una persona o estas personas heridos? Ahí uno estaba con el temor a la infección. Ay, estas heridas. Ay, si me dejan acá, voy a tomar una infección. Ay, Dios mío. 3 días acá y esto se infecta. Ay, se infecta. Ay, de nosotros una gangrena. Ay, qué cosa terrible. Ay, no. Hermanos, cantar a la medianoche, cuando esos presos estaban dormidos. Ahora usted pone una música y la gente se enoja y le da la puerta. Cállese ya, usted se pasa el día entero con esos benditos signos. Cállese ya. No, presos. Usted sabe cómo son los presos. Delincuentes. Cuando escucharon la unción de esas canciones, lo que dice el original era que cantaron de tal manera que ellos escucharon. No es que oyeron, escucharon. En otras palabras, había tanta unción en el canto que estaban conmovidos a medianoche. Amén. Ahora que le canten a usted a medianoche cuando usted quiere dormir, no se enoja. Pero cuando es Espíritu Santo, una iglesia saludable, cuando canta en la aflicción, la gente se convierte. Amén. Gloria a Dios. Hermano, ni los cristianos se ponen contentos si alguien le canta a medianoche dormido. ¿O no? Si no, déjeme ir a casa. Yo desentonado a cantarle a la medianoche a usted. A ver si usted no me tira me suelta el perro. Y allí está hablando de presos, delincuentes. Pero cuando usted está cantando en aflicción, usted canta en un tono distinto. No es el tono de la adoración con complacencia. Es el tono de una adoración. Una adoración donde yo quiero glorificar a Dios y me estoy gloriando en la tribulación. Porque la tribulación produce paciencia. Y la paciencia fe, y la fe esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Cuando Dios nos aflige y vencemos el dolor y la circunstancia, porque el amor de Dios excede a mi sufrimiento y se me va lo mimado de mi carne para pensar en el amor de mi Dios, y me olvido de mi sufrimiento y de mi dolor para pensar en mi Cristo. Entonces canto en una manera distinta. ¿Ha estado usted en aflicción cantándole a Dios?
ese gran tiempo, porque su carne está humillada. Y cuando la carne está humillada, el espíritu está inspirado. Y usted canta en un tono que aún los presos se dieron cuenta y fueron ministrados con la manera que ellos cantaban. No era quejas, no era murmuración contra Dios. No es que Dios me abandonó. ¿Cómo es posible que yo, siendo un siervo de él, he dejado todo y estoy aquí sufriendo y no interviene y permitió que el diablo me hiciera lo que me hizo? No, era alabando y cantando al Señor. Y aquellos presos a medianoche, tocados. Dice, los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la casa se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Dios actuando, diga, Dios actuando. ¿Vieron? Comienza el capítulo, Dios dando 3 instrucciones, las siguen. Sigue después, ellos actúan y Dios y viene Dios y le abre el corazón a Lidia porque ellos obedecieron. Luego el diablo se desata con aquella muchacha y Dios viene y respalda. Ahora viene el diablo, se enoja, los encarcela, los azota, los trata como delincuentes, lo envía a las celdas de más adentro, en humedad, en frío y sin luz, para que disfruten de la paliza. Y en vez de allí de amilanarse, arrinconarse, porque una iglesia saludable no se arrincona, no se amilana, no se acondiciona. El diablo golpea y sigue para adelante con frente de pedernal, con corazón de león, porque el que está con nosotros es más poderoso que está en el mundo. Y nuestras armas son espirituales, poderosas en Dios para destruir fortaleza. Hermanos, las quejas ahuyenta a Dios y atrae al diablo. La alabanza ahuyenta al diablo y atrae a Dios. Amén. Dejemos tantas quejas, tantos mimos, tantas niñerías. Seamos cristianos auténticos. Mostremos que la ley del Espíritu es más fuerte que la ley de la carne. ¿Por qué Dios actuó e hizo temblar la cárcel? ¿Por qué? Porque el Espíritu triunfó en ellos. El poder del Evangelio triunfó en ellos. Y Dios actúa. Hermanos, entiendan que la fe le prepara el camino al Señor. La fe es el medio. La fe es la tubería para que pase la gracia. Cuando Dios se le cree, Dios se mueve. Amén. Amén. Pero cuando Dios ve murmuración, quejas, flojera, doble ánimo, eso es lo que trae al diablo. Pero cuando Dios ve fe, cántico en medio del dolor y esa osadía, no va a pasar nada, Dios está conmigo, venga lo que venga, yo sigo para adelante, que se lleve lo que se lleve la casa, se lleve el auto, se lleve el trabajo, se lleve los hijos, se lleve todo, yo le sigo a Dios, como quiera le sigo a Dios. Ay, el diablo dice, con este no puedo. Y la cárcel tuya va a temblar. Amén. Los barrotes se rompen, los cepos y los grillos se rompen. Él rompe los cerrojos de bronce. Esto es una gran verdad espiritual. Pero ven ustedes, el patrón no actuó el diablo, no los maltrató indeciblemente y sin misericordia. ¿Y qué hizo Dios? Respaldó aún el cántico de sus siervos. Mis hermanos, entendamos, vivir en el Espíritu es como el terreno que llama a la lluvia. Vivir en el Espíritu es provocar a Dios a actuar. Si somos débiles es porque no andamos en el Espíritu. Si somos derrotados es porque no andamos en Espíritu. Si el diablo hace y deshace porque no andamos en Espíritu. Vivamos en el Espíritu y veremos a Dios haciendo temblar todo, los cielos y la tierra. Tristemente el tiempo se acabó. Seguiremos el martes por la gracia de Dios. Pero entendemos que una iglesia saludable es aquella
que vive a Dios, que vive en el Espíritu. Y eso obliga a Dios. Perdona que diga la palabra obliga. A Dios hay que obligarlo. Atrae a Dios, por una manera de decir, así como yo digo, el amor de Cristo me constriñe, que significa me obliga, me oprime, me impele. Así pasa también cuando yo vivo a Dios, vivo en la fe, tengo confianza en Dios, me comporto como debo comportarme, como una iglesia saludable. Dios interviene a nuestro favor todo el tiempo. ¿Quieren ver a Dios? Actúen consecuentemente, saludablemente, de acuerdo al Espíritu de Dios, de acuerdo a la fe que hemos recibido. Y veremos a Dios activo en nuestras vidas, porque Dios es fiel y su palabra es la verdad. Dale un aplauso al Señor. Amén. Amén, 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 amén. Amén. Aleluya. Amén. Aleluya. Yo veo que el deseo de Dios es sacudir la cárcel donde estás. En tu prisión alaba a Dios. Si por alguna razón caíste en una prisión con ellos, alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y Dios va a respaldar su palabra. Oremos al Señor. Yo oro al Dios del cielo que te dé ánimo, que te dé valentía, que te dé coraje, que te dé denuedo, que este espíritu de la primera iglesia caiga sobre ti, mi hermano, en el nombre bendito de Jesús. Y en toda circunstancia tú te portes varonilmente y tú te esfuerces en el nombre de Jesús, porque Dios quiere hacer proezas y maravillas en tu vida y triunfar. Y Dios quiere que la ley del espíritu de vida obre en ti para que tú puedas vencer la ley del pecado, la ley del mundo, la ley de la carne, y se vea que Cristo es triunfante y vencedor en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473, o visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.